o no queremos estar pensando tan solo en nosotros. Tenemos toda la semana para recibir de ti, Señor, pero hoy tú apartas este día para que lo dediquemos a ti, completamente a ti, a darte a ti la gloria que tú mereces, Señor. Ayúdanos en esta hora a estar con la actitud, la disposición de poderte glorificar también, estando atentos a lo que tú nos tienes que hablar, Señor. Glorifícate, Dios. Glorifícate en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes darle otro abrazo a tu hermano. Aleluya. Aleluya. Qué bueno, aleluya. Decir también que para el Congreso, bueno, ya todos los que entréis en la página para el Congreso Mundial, que es un privilegio que podamos tenerlo aquí en España, tenéis la opción de ir como voluntarios para colaborar en lo que os soliciten de hacer, porque va a ser mucho trabajo, viene gente de 500 países y va a ser algo tremendo. Y en el caso de ir como voluntarios tenéis un precio muy especial por poder asistir, ¿verdad? Entonces, y lo de los grupos también está muy interesante, así que eso os podéis organizar, pero es importante que al final del culto podáis decir si tenéis la intención de ir o si ya os habéis inscrito, porque Juan Carlos Escobar me está pidiendo que pueda decir cuántos de la iglesia vamos a estar colaborando y tienen que tener unas previsiones hechas porque es un evento muy grande y no se puede improvisar ni decir no a última hora, que a veces no sé por qué, a veces tenemos esa tendencia, ¿verdad? Ir dejando las cosas para la última hora y hay que ser previsibles. Amén. Muy bien, sonríe que tienes a tu lado, que es gratis, ya lo sabes. Y vamos a Hebreos 11. Ya nos queda poco para terminar esta carta de Hebreos. Lo que ocurre es que ahora van a haber 4 fines de semana que yo no voy a estar por las mañanas aquí. No porque me voy de turismo por ahí, sino porque estoy en 4 encuentros, ¿verdad? Este fin de semana el encuentro 3, que va a ser espectacular. A la otra semana el encuentro 1. Después habrá una semana que sí que estaré aquí, pero después en noviembre otra vez otro encuentro 3. Y después un encuentro 1 con la iglesia de Vilafranca, que ahí vamos a tener, que es la primera vez que lo hacen y seguro que Dios va a hacer algo maravilloso en el nombre de Jesús. Aunque ya tuvimos un mini encuentro con el liderazgo y quedaron tan impactados que dicen esto lo tenemos que hacer con la iglesia. Por eso, anótate al encuentro 1, si no has ido a un encuentro. Aleluya. Muy bien, Hebreos 11. Yo creo que todos cuando decimos Hebreos 11 ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? O la mayoría. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y después tenemos toda una serie de ejemplos que los estaremos viendo durante el mensaje. Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿y qué es la fe?
Yo creo que la mayoría de los creyentes contestamos con el versículo 1, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero es que la fe es más que un concepto. La fe es un estilo de vida. Justo unos versículos antes, en el capítulo anterior, en el versículo 38, dice que el justo vivirá por fe. Y cuando entramos en el capítulo 11, que toca ese tema de la fe, hemos de entender que no es un concepto que tengamos que aprender, es una forma de vivir. La fe es la certeza de lo que se espera. Y uno dirá, ¿cómo uno puede tener certeza de algo que no ha ocurrido todavía, de algo que no ha venido, de algo que no ha pasado? ¿Cómo uno puede tener certeza, seguridad, si no ha pasado todavía? Eso lo produce el Espíritu Santo en nuestro interior y por medio de la palabra. Eso es una experiencia que aquel que no ha conocido personalmente a Dios a través de Jesucristo no puede entender. La fe es una realidad para aquellos que han decidido creer realmente en Jesucristo como Salvador y Señor. Y hablamos de la fe genuina, la fe en Dios, porque hay fe en muchas cosas. Hay gente que tiene fe a cada cosa, pero estamos hablando de la fe en Dios por medio de Jesucristo. Una cosa es tener ilusión. Hay gente que tiene ilusión en que ocurran muchas cosas. Algunos tienen ilusión de que alguna vez le toque la lotería. Algunos tienen ilusión en algún día tener no sé qué. Pero nosotros no vivimos por ilusión. Nosotros vivimos por certezas, por seguridades. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Porque el Espíritu Santo me convence en mi interior de lo que estoy creyendo es real. Es una experiencia que no se puede explicar. Hay que vivirlo. Por eso yo digo que el nuevo nacimiento es mucho más que simplemente ir a una iglesia o haber nacido en una familia cristiana. El nuevo nacimiento es un momento que implica un antes y un después, un resucitar a una nueva vida. Yo vivía en pecado, yo vivía apartado de Dios, aunque creyera en Él y aunque fuera una iglesia, yo me tenía que reconciliar con Dios y un día Dios me mostró por su palabra que era pecador. Me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón al Señor, acepté a Jesucristo como mi Salvador y en ese momento nací de nuevo. El Espíritu Santo vino a mi interior, fui perdonado de mis pecados, sé que tengo vida eterna. Y el Espíritu ahora se encarga de hacer que la palabra sea real, que Dios sea real, que Cristo sea real, que el Espíritu Santo sea real. Porque es real. Sí. ¿Sabes que las cosas que vemos con nuestros ojos muchas veces son engañosas? Y pensamos que no, yo si veo ya creo. Pues muchas veces lo que vemos no es todo lo real que pensamos. Sin embargo, Dios es real. Y dice la convicción de lo que no se ve. ¿Tú cómo puedes estar convencido de algo que no ves? Es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace que de repente la palabra se vuelva viva en mí y que yo entienda que lo que me está diciendo es palabra de Dios y es verdad. Y entonces yo digo, pues Dios es real. Y si encima lo estoy viviendo, si encima he podido experimentar el nuevo nacimiento en mi vida, la transformación completa de mi ser, de mi pensamiento, de mi corazón, a mí nadie me va a hacer dudar. Y algunos dirán, pero no, bueno, vosotros tenéis fe porque necesitáis tener algo en que agarraros, necesitáis tener algo para ser felices. Bueno, has visto el vídeo de misiones y puedes ver otros muchos vídeos escabrosos, aquellos que por causa de Cristo están dispuestos a que los maten, a que los quemen vivos, a que los torturen delante de la gente. Esos no creen porque las cosas les vayan bien, porque esos creen porque algo ocurrió en su interior y están convencidos y están dispuestos a dar su vida por aquello que han creído y que es real, porque Dios es real y estamos convencidos. Por supuesto dice que vemos al que no se ve a través de lo que Él ha creado. Y sí, es una realidad. Cuando uno ve el orden del universo, que por eso se llama cosmos, que cosmos significa orden, ¿verdad? Cuando uno ve el orden, que cada planeta, cada estrella, está en su lugar preciso, exacto, siguiendo un orden.
Cuando uno ve la maravilla de la tierra, todos los que buscan tantas teorías no están queriendo demostrar nada, están queriendo intentar negar a Dios. Es lo que están intentando. ¿Y cómo pueden decir que esta tierra tan maravillosa sale de una explosión del sol, de repente salió un pedrusco del sol y ahí apareció la tierra? ¿Y el agua de dónde salió? ¿Y las plantas de dónde salieron? ¿Y los animales de dónde salieron? Porque en el sol no hay nada de eso. Y aún así, ¿y el sol de dónde salió? Si la tierra salió del sol, ¿y el sol de dónde salió? Y entonces te vienen los naturalistas y te dicen que la naturaleza se creó a sí misma. Digo, hay que tener más fe para creer esto que para creer en un Dios todopoderoso que ha hecho el universo, que ha hecho la tierra y que ha hecho todo lo que ven nuestros ojos. Y algunos empeñados, como nos estamos cargando este planeta tan maravilloso que ha hecho el Señor, algunos están intentando buscar por otro lado a ver si encuentran y no lo encuentran. No lo encuentran. Pero es que esto pasará. Nosotros tenemos la certeza de lo que estamos esperando y nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Lo vimos la semana pasada. Por la fe esperamos cielos nuevos y tierra nueva conforme a sus promesas. Esto va a pasar, esto desaparecerá. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra. Y aquellos que se aferran tanto aquí, no, esto va a desaparecer. Pero el Señor está preparando cielos nuevos y tierra nueva. Está preparando un lugar espectacular, impresionante, que no podemos ni imaginar. Ahora, esa fe tenemos que vivirla en el día a día. Y la gente tiene que ver en nosotros el testimonio de fe. Toda esa gente que se empeña en querer negar a Dios, nosotros no estamos para demostrar la existencia de Dios, porque Dios es real y hay que creerlo. Dios no está para demostrarlo, sino para creerlo. Cree en Dios y verás que existe. Cree y verás, porque Dios te lo demostrará. Pero a veces empezamos a discutir estas cosas que yo he hablado, a veces nos enredamos ahí queriendo, no, porque Dios sí, porque Dios por aquí, porque Dios... A Dios hay que creerlo. Y cuando uno lo cree, su vida cambia. Su vida cambia por completo. Y por eso nos muestra tantos ejemplos aquí, este capítulo 11 de Hebreos, de gente que demostró la fe a través de su testimonio. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio toda esta gente. Y el primero que nos menciona es Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe nos lleva a sacrificar cosas para Dios. La fe nos lleva a ofrendar generosamente para Dios. La medida de nuestra fe se muestra por la medida de nuestra ofrenda. Y no hablo de dinero, aunque eso también está incluido. Por eso no me gusta cuando alguien ora y dice, Señor, bendice a los que no pueden ofrendar. Esa es una muy mala oración, porque todos podemos ofrendar, más o menos. El problema es que a veces el ofrendar implica un sacrificio y un acto de fe. Y cuando no lo hacemos, no estamos demostrando fe. Pero ya no es solo en el dinero, que no me gusta mucho hablar de este tema. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Dios? Si decimos que somos hombres y mujeres de fe, la fe se demuestra sacrificando de nuestro tiempo, sacrificando de nuestros talentos, sacrificando de muchas cosas. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por el Señor? Porque esta gente que vemos en los vídeos estaban dispuestos a sacrificar su vida hasta el último término. Y luego más adelante vemos a Abraham, como él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, el hijo que tardó años y años en que le llegara, y cuando le llegó su hijo amado, ahora le dice, Dios, entrégamelo. Y por ese acto de fe, Dios no solo le salvó la vida a su hijo, le dijo, ya he visto que estás dispuesto a entregarme lo que más amas. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a entregar por el Señor? La fe se demuestra en esto. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia esperando que nos sirvan, que nos ayuden, que nos den. Pero el verdadero cristiano no viene a la iglesia esperando que se le dé. El verdadero cristiano viene a la iglesia para dar.
Y hay un mundo que nos necesita. Y tenemos mucho que dar. Mucho que dar. Tenemos el ejemplo de Enoc. Por la fe, en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue recompensado por Dios con algo sobrenatural e impresionante. Dios le concedió que no muriera. Lo traspuso y se lo llevó antes de que muriera. Espectacular. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Sabes por qué le recompensó Dios? Porque tuvo testimonio de agradarle en todo. Eso es un hombre de fe, eso es una mujer de fe. Alguien que camina agradando a Dios en todo. Y Dios recompensa la fe. Dios recompensa la fe. Y qué tremendo cuando alguien puede decir, este es un hombre de fe, sí, porque yo le veo que él está haciendo la voluntad de Dios. Esta es una mujer de fe. No porque lo dice con su boca, no, yo creo, no, sino porque agrada a Dios en todas las cosas. Tenemos el ejemplo de Noé. ¡Wow! Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ejemplo de obediencia. Lo que tuvo que obedecer Noé no era fácil. Hasta ese tiempo nunca había llovido. Nunca. Salía un vapor de agua de la tierra que era el que se encargaba de mantener y regar toda la tierra. No caía agua del cielo como hoy. No, nunca había llovido. Y ahora de repente Dios le dice a Noé, Noé, construye un arca bien grandota porque va a caer un diluvio que va a llenar toda la tierra de agua. Y ahora Noé se tiene que poner ahí a construir el arca conforme al diseño de Dios. Y yo imagino que muchas veces pasarían los vecinos por ahí. Oye, Noé, ¿qué estás haciendo? No es que Dios me ha dicho que haga un arca muy grande porque va a caer una lluvia que va a llenar toda la tierra y se van a morir todos. Eso es fe, los demás son tonterías. Y estuvo años construyendo algo y diciendo, ¿pero pasará o no pasará? Tú imagínate que después de tantos años haciendo lo que Dios me ha dicho que haga y construyo esta arca y meto a todos los animales y me meto yo con mi familia y no cae ni una gota. ¿Recordáis el ejemplo de Moisés, verdad? Cuando tuvo que extender la vara y ahora se tiene que abrir el mar. ¿Y si no se abre? A veces decimos que tenemos fe, pero la fe se demuestra con los hechos. La fe se demuestra con la obediencia. A veces nos va a pedir Dios cosas extrañas, no locuras. Porque Noé hizo conforme a la palabra de Dios, porque escuchó la voz de Dios que le dijo, haz esto. La fe viene por la palabra de Dios, no por locuras que hagamos de repente. No, yo es que por la fe voy a hacer esto. Como esas dos jóvenes que dijeron, si Jesús anduvo sobre las aguas, así que nosotras también podemos andar sobre las aguas. Y se fueron a la playa y empezaron a caminar, a meterse para adentro y a declarar, vamos a andar por las aguas, vamos a andar sobre las aguas, vamos a andar sobre las aguas. Se ahogaron. Se ahogaron. Porque en ninguna parte dice la palabra de Dios que así como Jesús anduvo sobre las aguas, vosotros también andaréis sobre las aguas. No lo dice la palabra de Dios. Y a veces hacemos locuras en el nombre de la fe. Pero hemos visto de Enoc que tenemos que agradar a Dios en todo. La fe no es hacer locuras, la fe es hacer conforme a la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces la palabra de Dios nos dice cosas que no entendemos. Y a veces Dios nos va a pedir cosas que nos cuesta entender. Pero tenemos que estar dispuestos a obedecer. Obedece más. Tenemos el ejemplo de Abraham. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí voy a decir lo que dice la palabra. Yo sé que a alguno no le va a gustar. Pero ser un hombre y una mujer de fe y vivir por fe, es vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, en este mundo. Ya no somos de España, ni de Colombia, ni de Ecuador, somos de la patria celestial. Y el que vive por fe no vive aferrado a la tierra. Vive con los pies plantados en tierra, sí, porque tiene que hacer la voluntad de Dios mientras viva en esta tierra. Y hay que amar el lugar donde estamos pero por causa de las almas, no por causa del trabajo que me da mucho dinerito o de lo bien que se vive aquí, no, sino por causa de las almas. Tengo que amar la tierra. Pero tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos en la tierra. Abraham nació en Ur, luego creció en otra ciudad. Y ahora Dios le dice, ahora vete a la tierra prometida. Deja tu tierra y tu parentela. Y cuando le dijo deja, no dijo déjala por unos años y luego regresas. Le dijo deja tu tierra. Abraham nunca volvió a la tierra donde nació, nunca volvió a la tierra donde creció, porque él miraba a otra tierra. Él miraba a otra tierra. Y vivir por fe es vivir mirando a donde hay que mirar, haciendo la voluntad de Dios. Y con eso no estoy diciendo que nunca vas a volver, no, pero tu mirada no tiene que estar puesta ahí, tu mirada tiene que estar puesta en la patria celestial. Dile a que tiene a tu lado y sonríe. Tenemos el ejemplo de Sara. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara fue un ejemplo de fe en medio de la debilidad. Ella sí, años atrás en su debilidad, había cometido ese error de incitar a Abraham a tener un hijo con una sirvienta. Pero cuando Dios le recordó la promesa, cuando Dios le dijo, no, yo he prometido un hijo a través de ti, Sara miraría su debilidad. Ahora tú imagínate una mujer con 90 años, estéril, pero le creyó a Dios. Y Dios hizo, donde no llega el hombre llega Dios, cuando estamos dispuestos a creer. Ella en medio de su debilidad, de su limitación, le creyó a Dios y Dios le dio ese hijo. Y le dio fuerzas, porque ya con esa edad no hay fuerza para dar a luz, pero le dio fuerzas para que pudiera tener ese hijo y criarlo. Y muchas veces ponemos excusas para no creer, porque es que no puedo, es que no llego, es que, no, si yo ya sé que tengo que creer en Dios, pero es que si usted supiera, si es que, y siempre miramos la situación, miramos nuestra limitación, pero recordemos lo que le dijo Jesús a María en medio de esa situación trágica de la muerte de su hermano. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y tú que a lo mejor estás queriendo tirar la toalla o estás pensando, yo quiero creer, pero es que ya no puedo. Bueno, el Señor te puede dar fuerzas en medio de la debilidad para que sigas adelante. Lo único que no tienes que abandonar nunca es la fe en el Señor, porque Él es real y Él existe. Y si tu fe se ha debilitado, aliméntala con la palabra, porque es la palabra la que va a fortalecer tu fe. Tenemos el ejemplo de Isaac, versículo 20.
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac era el hijo de la promesa, el que nació de forma milagrosa. Él luego tiene 2 hijos gemelos, lo sabemos, Jacob y Esaú. Y antes de morir, él los bendice. Pero él los bendice declarando una serie de promesas que Dios le había dicho. Y aunque Isaac ya estaba ciego por la edad, él veía lo que aún no había ocurrido. Y por ver y creer lo que aún no había ocurrido, él declara sobre sus hijos la bendición que Dios le había dicho. No una bendición así, a ver si funciona o no funciona. No, la bendición que Dios le había dicho, conforme a su palabra, Dios le habló y él declaró esa bendición para sus hijos. Escucha, Isaac, un hijo solo y de forma milagrosa. Y Dios le había dicho a Abraham, multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Escucha, pero ¿y cómo? Si aún no he tenido ni siquiera un hijo. Y le vino uno, ¿vale? Y con un hijo va a multiplicar mi generación como la arena del mar. Isaac tiene 2, apenas 2. Y con 2, bueno, pues con 2 se multiplicó la generación hasta que sabemos que creció tanto el pueblo de Israel en Egipto que por eso pasó todo lo que pasó y al final Dios los sacó. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto eran 2 millones de personas. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Por eso a veces nosotros actuamos tristemente como los de Egipto, porque los de Egipto cuando vieron que los de Israel estaban creciendo mucho, se asustaron. Y nosotros cuando vemos que alguna gente de otros países está creciendo mucho aquí, nos asustamos también. Tenemos que bendecirlos. Bueno, tenemos que bendeciros, que vosotros sois parte de esa. Isaac fue un ejemplo. Y luego el ejemplo lo siguió también Jacob, porque Jacob también bendijo. Y tenemos el ejemplo de José, que también bendijo. Y lo vemos ahí en los siguientes versículos, ¿verdad? Porque dice en el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo. O sea, siguió el ejemplo de su padre. Su padre lo bendijo, declaró para el futuro, y Jacob bendijo también a José, y José bendijo a sus hermanos. O sea, ¿qué es lo que tú estás transmitiendo a tu generación? ¿Bendición o murmuración? ¿Qué estás transmitiendo a tu generación? ¿Esperanza o materialismo? Si tú quieres ser un hombre o una mujer de fe, tú tienes que pensar en lo que transmites a tu generación, porque tu fe tiene que continuar. Y no es que por tu fe otros se van a salvar, no, pero tu transmisión de la fe puede hacer que otros se salven. Amén. Moisés, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. Moisés creció, bueno, fue salvado su vida por la fe de sus padres, que dijeron, él puede salvar la vida. Fue a parar al palacio de Faraón. Fue criado como un hijo más, en medio de la riqueza del palacio, en medio de todos lo que te puedas imaginar, hasta que con 40 años de repente él ve lo que no había visto hasta entonces. Ve a sus hermanos hebreos sufriendo, siendo maltratados, esclavizados, pasando lo que estaban pasando, y eso le enciende, y ahí ocurre un cambio en Moisés. Y aunque él cometió un error y por causa del error tuvo que huir y todo eso que ya sabemos, pero cuando él huyó al desierto, él podía haber dicho, como el hijo pródigo, ¿qué hago yo en el desierto cuando en palacio tengo todo lo que quiera y todas las comodidades? Voy a hablar con mi padre, el faraón, que era como si ya fuera su padre. Voy a hablar con él, le voy a pedir perdón por lo que he hecho y vuelvo otra vez a disfrutar de los placeres de palacio. Pero dice que él rehusó eso, porque él entendió
que él ya no estaba para gozar de los placeres de palacio, él estaba para cumplir un propósito con el pueblo hebreo, con sus hermanos. Aunque tardaron otros 40 años en cumplirse ese propósito. ¿Y nosotros en qué estamos pensando? Y cuando una vez más digo, vemos esos vídeos, lo vemos como algo lejano. Bueno, es que a ellos les toca vivir esa situación. Y tristemente donde más avivamiento hay, donde más crecen las iglesias, es en los lugares donde hay persecución, donde se mata a los cristianos. Porque los lugares como este, donde hasta ahora no se persigue a los cristianos y donde tenemos la comodidad y encima, ¿por qué cosas estamos? Bueno, Señor, yo creo en ti, voy a la iglesia, pero yo estoy por ganar dinero, por adquirir cosas, por disfrutar. ¿Y por qué no sacrificamos cosas? Hemos visto que la fe implica sacrificar. ¿Por qué no sacrificamos cosas? Porque estamos pensando en vivir una vida confortable, placentera. Y tristemente algunos van predicando ese evangelio por ahí. Para mí fe no es decir, mira, yo tengo una fe que ha hecho que el Señor me dé un trabajo que gano no sé cuánto dinero. O yo le creo a Dios porque Él me han concedido tener esto. Para mí eso no es un ejemplo de fe. Para mí un ejemplo de fe es aquel que en medio de la dificultad, de la prueba, de la lucha, es capaz de seguir creyendo a Dios y proclamándolo. ¿Qué estamos buscando nosotros? Mientras las almas se pierden y se van al infierno, nosotros estamos pensando solo en lo material. Tenemos que cambiar en eso y que el Señor nos ayude. Porque tenemos un cometido muy claro como iglesia. Tenemos el ejemplo de Rahab. Ahí vemos en el versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ese es un ejemplo de arriesgar la vida por obedecer a Dios. Mira, sabéis que cuando el pueblo de Israel iba a conquistar una ciudad, enviaron primero a 2 espías para que estudiaran el lugar y ver cómo conquistar esa ciudad. Si los descubrían, los mataban. Y una mujer de mala reputación decide esconderlos en su casa para que no los descubran, para salvarles la vida, arriesgando la suya, porque si la descubrían a ella escondiendo a unos espías, a ella la mataban también. Ella arriesgó su vida, pero luego la salvó, porque cuando vino el pueblo de Israel y destruyó a todos, a ella le perdonó la vida. Por eso Jesús dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. La mujer de Lot, por añorar lo que estaba dejando, se quedó hecha una estatua. Pero Lot podía haberse girado para ver qué le pasaba a su esposa. Era su esposa, pero sabía que si él se giraba también iba a morir. Él decidió seguir mirando hacia adelante. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a arriesgar por causa de Cristo? Es muy fácil tener fe cuando la cosa me va bien. Es muy fácil tener fe cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, cuando tengo dinero. Lo triste es que cuando vienen los momentos duros, la fe se escapa por algún hueco por allá. ¿No decías que tenías fe? ¿Dónde está ahora tu fe? La fe se sostiene de lo que no se ve. Y la fe se apoya totalmente en el Señor y está dispuesta a arriesgar su vida, porque eso es una prueba de fe. Ha habido gente incrédula, atea, que se ha rendido al Señor porque han visto, dice, si esta persona ha estado dispuesta a que le hagan todo eso por defender a Cristo, es porque Cristo tiene que ser real. Amén. Y
Sigue los ejemplos. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, aleluya, hicieron justicia, aleluya, alcanzaron promesas, aleluya, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y otros experimentaron vituperio y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Pregúntale a que te a tu lado, oye, ¿tú sigues teniendo fe o qué? Y termina el capítulo diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si todos ellos pasaron por todo esto y son un testimonio vivo, por eso luego el capítulo 12 empieza diciendo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Santo, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos tus ojos? Porque ahora puedes estar aquí muy bien. Y si sigues mirando a Jesús, seguirás adelante. Pero si miras a otro lado, las pruebas te pueden hundir, la dificultad te puede hundir, la oposición te puede hundir. Eso no es lo que te tiene que sostener, es la fe en Jesús, puestos los ojos en Él.